Hola a todos, ¿cómo han estado? Regresamos con Entre Colegas y vamos a tratar de conversar de la ley 180, 16 de noviembre del 2020. ¿Y por qué traemos a colación nuevamente esta ley? Porque, como saben, desde noviembre a la fecha, muchas propiedades horizontales han retomado el tema de convocar su reunión de asamblea de propietarios, ya sea ordinarias o extraordinarias. Y bueno, en el camino hemos visto la mayoría de los escenarios, unos muy bien llevadas y otras en las cuales creemos que como siempre debemos de aportar a mejorar en cómo se están llevando las cosas en temas de propiedad horizontal. Vemos muchos errores, tal vez porque la norma pues modifica artículos de la ley 31 que siempre han sido tema de discusión, pero ese es el objetivo de este tipo de programas, que es basado en nuestra experiencia, pues tratar de dar nuestro criterio con respecto a aquellas cosas que consideramos que no se están haciendo de manera correcta. También vamos a conversar sobre el tema de las asociaciones, aquellas residencias que pues se manejan a través de asociaciones sin fines de lucro, porque hoy día este tema está calando mucho en las familias panameñas y la gran confusión que hay entre si son muy similares sus estatutos a lo que indica la ley 31 correspondiente a propiedad horizontal. Entonces, como siempre, nos acompaña Yaricel Cedeño, presidenta de ADEPA PH, el licenciado José Irak Nelson, de Nelson y Ordóñez, y mi compañera Jennifer Campbell, que pues es administradora de propiedad horizontal, pero también administradora de este tipo de asociaciones y residente de una asociación. Así que, ¿quién más para que nos hable las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, empecemos, Jennifer. ¿Qué es lo que has visto que ha creado esta gran confusión en los temas de asociaciones? Bueno, básicamente en las asociaciones, cuando las personas realizan la compra de ellas, regularmente le dicen que son bienes privados. Probablemente las personas que realizan la venta de este tipo de unidades también mantienen un desconocimiento amplio sobre la ley especial de propiedad horizontal. ¿Qué pasa con esto? Que las personas una vez se mudan a estas asociaciones, entonces descubren que realmente hay una gran cantidad de personas morosas y para realizarle lo que es el proceso de cobro no se puede hacer como regularmente se hace a través de un proceso ejecutivo cuando es propiedad horizontal. Entonces, esto lleva a que la plusvalía de las viviendas empiece a disminuir porque todo empieza A a decaer. verse, a decaer, sí, hay una gran acefalía en los temas administrativos y también de mantenimiento. Y es triste porque muchas de las personas hoy día, esa es su única y gran inversión que hacen, es una inversión de vida. Y realmente luego de ver que tú compraste viendo en un lugar infructífero, donde no hay manera de poder de alguna manera obligar, a crear una obligatoriedad para poder que las personas asuman el compromiso del pago y así como también el cumplimiento de sus estatutos. También puedo mencionar que no hay una institución que realmente se encargue de reglamentar o de establecer las normas de esto, o sea, o darle seguimiento a ver si realmente estas propiedades o estas asociaciones de propietarios están cumpliendo con la norma legal en la parte de lo que sería la presentación de sus informes ante la DGI, así como también que no se estén dando abusos. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza la compra de esto, se te establece una cuota, en el momento de tu compra se te menciona en lo que serían las escrituras de tu unidad, pero es triste realmente ver que tú no tienes dónde ir a tocar una puerta para de pronto decir, mira, me está pasando esto con la directiva, está sucediendo una situación con las cuotas de mantenimiento que regularmente pasa en todas las propiedades horizontales. Ahora imagínate haber creado una asociación donde no hay ninguna institución que realmente esté regulando las acciones de esta directiva. En teoría existe, en teoría las asociaciones sin fines de lucro pues las regula o las lleva el Ministerio de Gobierno y Justicia, es cierto en ese aspecto, Siraki y Yaricel, pero cuando acudes allá, tú has ido al Ministerio de Gobierno y Justicia, ¿cuál es la respuesta que tú has tenido? Bueno, por parte de ellos también, ellos se muestran de alguna forma desinteresados en darle seguimiento a estos temas.
Yo fui, llevé una nota y de igual manera tendré que elevar esto a la Defensoría del Pueblo en espera de que ellos dentro de los 30 días calendarios puedan brindarme una respuesta a mi solicitud. ¿Por qué? Porque ellos establecen a través de una resolución en donde efectivamente son ellos los responsables, los garantes de que estas asociaciones cumplan y mantengan entonces el cumplimiento de las responsabilidades establecidas por ley. Entonces, sí, pero realmente ellos no muestran realmente un interés de brindarle una respuesta a ningún propietario, ya que hay una situación, ni el Ministerio de Vivienda, por ser propiedades, ni el Ministerio de Gobierno, ya que ellos crean estas donaciones, pero luego se desvinculan totalmente. Sí, a nivel de propiedad, o sea, a nivel de reglamentación, y la ley 31 indica que estas residencias pueden ser sometidas al régimen de propiedad horizontal. La reglamentación amplió en teoría, o aclaró, porque bueno, amplió muchas cosas que no debía, pero aclaró que cuáles son los requisitos. Por ejemplo, en nuestras filas, que es ADEPA PH, los administradores también han mostrado mucha confusión porque ellos creen, porque lamentablemente los estatutos que se someten son copy-paste de la ley 31. Entonces, a nivel de administradores, ¿cómo podemos nosotros aclarar que son temas que se llevan totalmente distintos? Claro, ese es un tema que se ha tocado también dentro de la fila de los gremios, ¿no? Del gremio. Hay administradores que solamente están administrando asociaciones y dentro de su confusión se rigen bajo la ley 31 y ahora bajo la reglamentación. ADEPA ha tratado o ha empezado a hacer un trabajo de demostrar cuál es la diferencia entre uno y otro. Ellos tienen sus estatutos, nosotros tenemos una ley especial y la reglamentación. Sin embargo, eso está entrando en nuestras filas, pero imagínate la cantidad de personas que están administrando una asociación y desconocen estos temas. Si el residente lo desconoce y el administrador también, imagínate la cantidad entonces de ignorancia que hay allí y la confusión que hay. Lo que sí es cierto, que la mayoría de los residenciales que se puedan estar construyendo para las áreas del interior, la mayoría están entrando dentro de asociaciones, y te lo digo porque yo hice una visita a muchos proyectos que hay del área de Penonomé para allá y todos me decían, no, esto no es PH, es una asociación. Claro. Entonces, estamos viendo que también las asociaciones se van a crear un monstruo en algún momento, y hasta dónde van a llegar, hasta dónde se van a desarrollar y quién las va a controlar. Claro que sí, por eso es que es importante la docencia en esas partes. Si ya carecemos de docencia en cuanto a ley de propiedad horizontal, te podrás imaginar ahora el doble trabajo que hay que hacer para que la gente entienda que no está comprando sometido al régimen, sino que está comprando una propiedad en una residencia, en una asociación. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque cada estatuto es diferente. Hay estatutos que ellos mismos ponen sus procedimientos para el cobro. Hay estatutos que son copy-paste, como tú dices, de la ley. Entonces, y cuando llega, Josirac, eso a nivel judicial, ¿cuál es el fin? Si tienes un estatuto que en teoría te dice cómo cobrar, pero al ser una asociación sin fin de lucro, tienes que ir a un proceso ordinario. ¿Cómo manejan eso entonces a nivel, cuando te llegan estos casos, que sé que es un tema álgido, ¿no? Bueno, en el fondo, las asociaciones son una figura jurídica para aglutinar una serie de personas que compran en un proyecto de urbanización que no está dentro del régimen de propiedad horizontal. Y nada más para aclarar un poquito, porque lo mismo que ya dijeron mis compañeras anteriormente, no les aplica la ley de propiedad horizontal porque la ley 31 y la ley 180, la ley 31 crea el régimen de propiedad horizontal. Entonces, ¿a qué le aplica? A la propiedad horizontal. Y la ley 180 hace cambios y adiciones a la ley, a la ley 31. Y la ley 31 sigue siendo de propiedad horizontal. Y el reglamento es el reglamento de la ley de propiedad horizontal. Entonces, todo lo que está fuera de la propiedad horizontal está fuera de su jurisdicción. Entonces, no le puedes aplicar eso. ¿Qué pasa con una urbanización? Voy a decir de urbanización porque en verdad eso es lo que es. Es una urbanización que no está dentro del régimen de propiedad horizontal. Que en principio, cuando tú vas y lo ves, se ve como si fuese una propiedad horizontal. Incluso muchas tienen una garita
Correcto. Incluso muchas tienen unos muritos afuera muy bonitos que luego se van a quitar. Pero la entrada, esa entrada con esa garita, de alguna manera es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque esa calle donde está la garita es una calle pública que se le tiene que entregar al Ministerio de Obras Públicas pasados unos años después de las inspecciones del Ministerio. La planta de tratamiento de las aguas servidas es pública, se le tiene que entregar al IDAN después de que pasen unos años y que cumpla con la... Y así sucesivamente, las aceras son públicas, las áreas verdes son públicas, los parques o lo que sea que entreguen de facilidades para esparcimiento de los niños, pues todos, son públicas. Y todo ese porcentaje que la ley de urbanizaciones le exige a una urbanización que deje de porcentaje de tierra no construida es público. Entonces, empezando por ahí, ya hay un problema porque en un proyecto de propiedad horizontal la calle es privada y todo el que compra no se puede salir. Sabe que tiene que pagar por esa calle y el día que la calle se dañe, tiene que pagar por ella. Claro. En un régimen que no es de propiedad horizontal, el tema del cobro es mucho más complicado. Sí es cierto que hay ahora modernos reglamentos que dicen cómo se cobra, pero el 90% no lo dice. Y si no lo dice, no puedes ir a un proceso ejecutivo. Es más allá, aunque lo diga, la pregunta es si eso cumple con los requisitos de los títulos ejecutivos de los que habla el Código Judicial. Porque el Código Judicial dice qué presta mérito ejecutivo y qué no. Y creo que eso no presta mérito ejecutivo. Y cuando te habla en la escritura y te dice en la escritura que tú pagarás $25 y se te cobrará para el mantenimiento y conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esos son los casos que se están dando, lo meten en la escritura. Buena suerte con eso. Es que claro, existe una escalera del tema de la legislación y yo no puedo hacer firmar un contrato que va en contra primero del código y también de la constitución, por decirlo más allá, ¿no? Entonces, José Irak habló un punto muy importante. Presta mérito ejecutivo de repente el estado de cuentas de una asociación para yo llevarlo a un proceso ejecutivo. No está en el listado no que yo recuerdo. El que yo recuerdo tampoco dentro del Código Civil. Pero ellos lo plantan así y yo he leído estatutos que dicen que pueden llevarlo a un proceso ejecutivo. Yo digo, sí. Yo leí una escritura hace poco que decía también cómo y para qué conservación y mantenimiento de las áreas y te lo ponía todo chévere. El asunto es que luego ya deja eso a un tema de interpretación. Interpretación personal. Claro. Y no queda claro. Y entonces cuando hay una interpretación hay 1000 interpretaciones. Pero ¿cómo podríamos resolver eso? A través de una buena reglamentación, donde quedan los puntos claros de las asociaciones y hasta dónde y cómo. Porque se siguen creando. Yo prefería otra solución, más fácil, simple y sencillamente que entren todas por el proceso y pasen a ser PH y cerremos la figura de asociación para residenciales. ¿Por qué seguir creando un monstruo que nadie controla? Nadie va a controlar. Y que nadie va a controlar y que de verdad que va en detrimento del consumidor o de las personas que compran allí. Y al final entonces, ¿a quién le creas el problema? Es que se debiera hacer de manera a pie forzada. ¿Por qué? Porque de otro modo entonces tú quitas lo que son los portones de entrada en donde tú le estás impidiendo, inclusive hay asociaciones en dejan los carros por fuera, ellos no te dejan dejan a entrar. las personas por fuera, ellos establecen buscan la manera de establecerle a las personas quienes se encuentran morosas todas las restricciones posibles para incomodarles el acceso, así como el uso de áreas públicas. Entonces, el desconocimiento no define la ley, pero aquí hay una situación. Es que el Ministerio de Gobierno continúa creando este tipo de asociaciones. Claro, pero también hay una figura que es la urbanización con calles privadas, que es como un elemento mixto entre la urbanización simple, que yo llamaría simple, y el régimen de propiedad horizontal, que es una asociación que no es un PH, pero que sus calles son privadas porque nunca van a traspasar las calles a la nación. Y así se aprueban. Entonces, en ese caso, tal vez sí quepa, y digo tal vez porque es un tema de interpretación,
tal vez sí puede darse el tema de que no dejes pasar un vehículo Claro. o porque las calles no son públicas. Sí, ahí sí tenemos que ver qué tipo de urbanización es. Si es una urbanización simple, si es una urbanización con calles privadas o si es una propiedad horizontal. Claro. El problema con la urbanización en las calles privadas es que no tienes la facilidad de la coercitividad que tiene el cobro de una propiedad horizontal, no lo tienes, pero sí tienes las obligaciones que tienen los propietarios de una propiedad horizontal de mantener las áreas comunes. Claro, privado. Porque las calles son comunes, son privadas, pero comunes, los dueños, y todo lo demás, los faroles de la calle, etcétera. Y hay que mantenerlo, pero el que deja de pagar no lo puedes demandar tan fácilmente. Por eso, pero hay que seguir manteniéndolo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Al final se crea una rueda y se va creando un problema que al No, final es hasta que dónde va a explotar. yo creo que lo importante aquí es hablar del tema. Nadie habla del tema, solamente construyen. Los promotores construimos. Hacemos ferias inmensas vendiendo cualquier cosa menos docencia de qué es lo que vas a comprar. Entonces, si por mí fuera, la idea principal que yo tengo en cada feria que coloque fue un puesto del MIBI, diciéndole a la gente que es propiedad horizontal, que es asociación. Esto no va a acabar si no haces docencia. Claro, si la gente supiese, o no sé si eso está, la palabra es correcta, si la gente estuviera bien informada sobre que dónde están comprando, cuáles son los pros y los contras, ya es un tema de la voluntad de cada Claro. quien de comprar ahí, porque después no se van a encontrar con algo que ellos no pensaban. Lo que pasa es que el tema de la garita y del murito es atractivo para la venta. Ujú. Entonces, Claro, eso te lo brinda utiliza el seguridad. promotor para Sí. que su venta sea efectiva. Te brinda Lo que pasa seguridad, es que los ya cuando parques. nada más quedan 2 o 3 unidades, ya esa figura está decayendo, ya el murito se está cayendo, ya en seguridad va una vez a la semana. Es un tema que en algún momento se tiene que abordar con responsabilidad y con la seriedad que se necesita. ¿Por qué? Porque hemos visto que aquí en Panamá Centro la cantidad de población ha crecido, pero también nos damos cuenta que lo que es Panamá Este y Panamá Oeste ha crecido también grandemente. Ujú. De hecho, ya ahora se va a construir una carretera inmensa para poder entonces que pueda viajar todavía más y todavía también está el tema del tren. O sea que todavía van a venir mayor cantidad de urbanizaciones. Entonces hay que ver bajo qué figura la están construyendo. Hay una gran cantidad de población que sigue encontrando problemas porque de hecho cuando la promotora hace entrega de estas asociaciones, no las entrega saludables. Ya una vez que ellos hacen la entrega, la sociedad ni siquiera ha cumplido con la responsabilidad de la Dirección General de Ingresos, que es la entrega por lo menos del informe 20 si no mantiene una planilla vigente. Entonces, esta situación se va a endurecer en algún momento y es una lástima porque se va a trabajar de seguro de manera reactiva. Cuando ya el problema realmente son muchos, hemos conocido a gran cantidad de miembros también de junta directiva, no solo propietarios que se ven perjudicados por este tipo de figuras, sino que también juntas directivas en donde en su momento ellos también, ¿a dónde ellos pueden ir cuando se encuentra un administrador que le realiza una situación de jineteo, de robo? ¿A dónde pueden ir a tocar para presentar una queja formal ante esta persona? El Ministerio de Gobierno no mantiene ningún lugar donde uno pueda realizar un tipo de queja. Y tampoco entonces el Ministerio de Vivienda lo recibe. Entonces, ¿cómo resolver esa situación cuando estas asociaciones, por cierto, que manejan gran cantidad de cuotas de mantenimiento? Sí, no porque son- de hecho, tuve la oportunidad de administrar una de que solamente se pagaba mensualmente $220 mensuales por una unidad. Entonces, estamos hablando de 100 unidades a 220 balboas por mes. Entonces, estas juntas directivas tratan de alguna forma a través de sus estatutos mantener el orden. Pero si en caso tal que un administrador incumple, ¿bajo qué reglamentación está este administrador? ¿Bajo qué formación? Bueno, si el bueno, administrador sustrae bienes que no le corresponden, pues es un tema de derecho penal. No, claro, Directamente. pero bueno, como está el tema de administración, que nosotros lo vemos más allá, obviamente, ejemplo, nosotras lo que buscamos es que se regule la profesión, porque nosotras somos creyentes que el administrador es una pieza fundamental para que todo lo demás marche Por supuesto. en orden, ¿no? Entonces, no, todavía no alcanzamos a que regulen, a ver si sacan de la gaveta el proyecto de ley
del tema de propiedad horizontal, bueno, ahora bienes inmuebles que se llama, pero ahora imagínate, si no se ha terminado de regular al administrador de propiedad horizontal, ahora esta figura de asociación, peor. Ese es un tema importante porque el tema de las asociaciones nos ha llevado entonces a las asambleas a través de medios tecnológicos, que es otro de los temas que queríamos tocar aquí. Y que, de verdad, la ley 180, al aprobar estas asambleas a través de medios tecnológicos, definitivamente que me ha llevado a la conclusión de que el ser humano siempre es muy dado a ver de cómo le da la vuelta a la ley, a las reglas, a lo que tenga que hacer, ¿no? En estos días me llama un PH y me dice, nosotros no tenemos plata para hacer informes auditados, así que le dijimos al 20% que convoque, pero nosotros no vamos a ratificar como junta directiva. Bueno, pero es una solución inteligente porque, Claro. porque honestamente, o sea, sí, es darle la vuelta, pero es muy inteligente porque todos sabemos que un informe auditado cuesta dinero. Cuesta dinero. Y si hay algo que no tienen las propiedades, la mayoría, el 90% de las propiedades horizontales, no les sobra dinero. Definitivamente. Y gastar un dinero para poder cumplir, ¿qué pasa si yo no convoco la asamblea? Ya va a haber una excusa para que las juntas directivas que no quieren convocar las asambleas no las convoquen, que es no tengo los balances, no tengo los informes auditados. ¿Por qué? Claro. Porque no tengo plata. Claro que sí. Bueno, en ese tema, vamos a tratar ese tema en unos minutos. Por ende, vamos a dar por concluido el tema de las asociaciones. Vamos a seguir hablando sobre esto porque creemos que es algo que hay que traer a la palestra. O sea, no podemos seguir en la ignorancia y en la confusión de mezclar peras con manzanas y pues en algún momento la voz se tiene que escuchar y creo que las autoridades tienen que ver la manera en que regulan esto antes de que se convierta en algo insostenible y que sigamos como usuarios, como compradores, comprando problemas, simplemente, comprando problemas con una hipoteca de toda nuestra vida. Así que seguimos entonces en unos momentos.